En esta noche de lunes, ¿me pudieran confirmar cómo estamos con el audio, con el tema técnico en clase el día de hoy? Muy Todo bien, bien, licenciado. buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. Un gusto en saludarles, en verlos nuevamente. Perfecto, aquí dicen que todo se ve y oye muy bien. Me alegro mucho. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Solo que estoy viendo que tenemos acá una complicación con la proyección de la llamada. Permítanme ustedes. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar platicando, ¿verdad? Sobre, en este caso, pues, el derecho procesal laboral 2. Vamos a estar ahí con su código. Por favor, el día de hoy sí les voy a pedir que tengan ahí a la mano su código, su cuaderno de notas y sus marcadores, ¿verdad? Para ir marcando algunos temas que vamos a estar platicando en el día de hoy para, pues en este caso, continuar con nuestro avance de la clase y con nuestro avance del curso. Ya el día de hoy me puse el día en subirles las presentaciones que habíamos dejado pendientes, ¿verdad? Yo tenía la pena con ustedes de que no se las había podido compartir. Entonces, en este caso, pues ya se las compartí para su estudio. Creo que ya han visto por ahí que ya hay algunas publicaciones de exámenes para este primer examen parcial, ¿verdad? Específicamente, pues sexto semestre creo que ya tiene su calendario, pues no tardará en publicarse también el calendario de ustedes, entonces, si bien pues, como les digo, ¿verdad? No tardará en publicarse, entonces, pues ya lo verán, pero creo que la ronda de exámenes está pensada para la última semana de agosto, primera semana de septiembre. Entonces, para que vayan un poquito ahí midiendo su tiempo, ¿verdad? Ya les platicaré, ¿verdad? En este caso, pues cómo va a venir el examen de ustedes. Pues va a ser una parte teórica, también vendrá una parte práctica de lo que platicamos acá en clase, ¿verdad? Para pues que en este caso tengamos ya un equilibrio en ese examen parcial, ¿ok? Entonces, sobre eso va a estar tratando un poquito ya en nuestras próximas clases, ¿ok? Hoy es nuestra clase número 6 y básicamente el día de hoy vamos a hablar de dos temas principales. Vamos a platicar sobre el arreglo directo y sobre la vía directa, ¿sí? Son dos formas que regula nuestro ordenamiento jurídico como una primera etapa para la resolución de cualquier conflicto de carácter económico y social que tenga una especial incidencia sobre las condiciones de trabajo en determinado centro de labores, ¿ok? Entonces, nuestros dos temas principales del día de hoy, ¿verdad? Para las personas que toman apuntes, que hacen algunas, en este caso, pues anotaciones, ¿verdad? E ir llevando ordenadamente la clase. El día de hoy vamos a estar platicando sobre estos dos temas en específico, ¿ok? Y bueno, pues en lo que inicia la grabación de la clase, que hoy se está tardando un poquito. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase anterior pues habíamos ya entrado a conocer algunas definiciones, algunos conceptos sobre qué entendemos nosotros por un conflicto económico de carácter, conflicto económico y social, ¿no? Entonces, alguien allá por allá pues tendrá ahí la definición que trabajamos un poquito en la clase anterior sobre de qué van los conflictos de carácter económico social en los centros de trabajo, en las empresas y en general, pues en cualquier lugar donde se ejecuten labores. ¿De qué va este tipo de conflictos? ¿Será que son conflictos pues intrascendentes para la vida social o realmente pues como lo demuestra el legislador y como lo demuestra la legislación guatemalteca, pues requieren de una regulación específica
de este tipo de temas, ¿no? O sea, son conflictos reglados, conflictos que la ley dice cómo deben estallarse y cómo se deben solucionar. Tenemos por ahí la definición de la clase anterior. ¿Alguno o alguna por ahí? Elida levantó la mano, adelante. Sí, dice que controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral de naturaleza colectiva, con motivo de la negativa del empleador a discutir y negociar un cúmulo de intereses o pretensiones de los trabajadores que urge ser solucionadas y que tienen por objeto, transformarlas, transformar las condiciones de prestación de los servicios. Claro. Y nosotros pues indicamos, ¿verdad? En la clase anterior que esto tiene una naturaleza colectiva, toda vez de que el impacto del conflicto económico y social tiene una implicación para todas y todos los trabajadores de un centro de trabajo. A diferencia de los conflictos que se suscitan en el derecho laboral, pero de carácter individual, que la declaración de derechos pues es para una única persona. En este caso pues tenemos que situarnos y tenemos que comprender, ¿verdad? Y remarcar la clase de conflictos que nosotros estamos enfrentando, y es por ello el interés de buscar una solución reglada, una resolución pues que esté claramente establecida en ley, cómo debe procederse para pues en este caso poder eh, primero permitirle a los trabajadores una mejora en sus condiciones laborales, y segundo pues en este caso solucionar cuanto antes cualquier conflicto que pueda impactar en la economía nacional y en la productividad nacional, ¿no? Por ejemplo, uno de los sindicatos más fuertes acá en Guatemala de la iniciativa privada, por ejemplo, es el sindicato de Coca-Cola. Eh, entonces, imaginen ustedes, en este caso, pues por la cantidad de trabajadores de esta empresa, el impacto económico y social que tiene un conflicto de ese tipo, ¿no? En las condiciones de trabajo de muchos trabajadores y también en este caso, si se llegara a estallar en alguna forma de expresión colectiva, como veremos más adelante en la clase, como puede ser una huelga o puede ser un paro, pues evidentemente impactará, ¿no? Y se verá reflejado en el consumo nacional, se verá reflejado en la productividad nacional, cuestión que en este caso, pues justamente con normar este tipo de conflictos del ordenamiento jurídico, lo que se pretende es evitar ese impacto mayor en los sectores económicos productivos del país, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues ya vamos a iniciar con un esbozo, ya vamos a iniciar con una hoja de ruta sobre los conflictos de carácter económico y social. Y si bien, pues, en este derecho existen ciertos plazos que se deben observar, ¿sí? Entonces, en este caso, mucho ojo con eso. Eh, Podemos indicar que ya podemos empezar a trazar una línea de etapas procesales que debe llevar todo conflicto económico y social. Ojo con eso. Que iniciemos la primera etapa no quiere decir que obligatoriamente debamos llegar a la tercera, ¿sí? Saben ustedes, por ejemplo, que en los procesos judiciales hay formas anormales de terminar los procesos, ¿no? Como lo puede ser un desistimiento, como lo puede ser un allanamiento, ¿sí? Entonces, de igual forma, pues acá en los conflictos colectivos de carácter económico y social, no, primero, no todas sus etapas están normadas para que vayan ante una autoridad judicial, ¿sí? No todas sus etapas, ¿ve? Y además, pues evidentemente, pues claro está, ¿verdad? Claro está que, en este caso, si la finalidad de un conflicto colectivo, económico y social
es la mejora de las condiciones de trabajo de un grupo de trabajadores, en este caso, durante más pronto podamos nosotros alcanzar la solución del conflicto, entonces más pronto debe solucionar este tipo de proceso. Por eso les comento yo que no obligatoriamente, a diferencia de otro, eh, pues formas de procesos y en otras materias, debe agotarse estas tres etapas, ¿no? Sin embargo, pues esto pues, nos permite situarnos, nos permite saber de dónde venimos, que esto es muy importante, eh, y hacia dónde vamos, ¿ok? Aquí hay una etapa que en este caso es el inicio, es el germen, es la semilla de un conflicto económico y social, ¿no? Eh, una vez existe pues una controversia o una divergencia en el centro de trabajos entre el patrono y el trabajador y el conjunto de trabajadores o el conjunto de patrones. Una vez se cumple con esta controversia, pues hay una forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, por ese impacto que tiene este tipo de conflictos, no nos vamos directamente, como coloquialmente se dice, a los cuentazos, ¿no? Ustedes, no nos vamos directamente a, en este caso, pues asumir posturas que pueden llegar a tener un impacto negativo en la economía nacional y en las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿sí? No nos vamos directamente a la última etapa del conflicto, ¿no? De hecho, los trabajadores no es que puedan hacer un paro, no es que puedan hacer un cese de las labores unilateral, sino que la misma legislación laboral regula que si existe una controversia, primero usted como trabajador, antes de estallar en una expresión colectiva de trabajo, que ustedes ya saben que son la huelga y el paro, primero usted lo que tiene que hacer es agotar las vías de negociación directa, ¿sí? Eso es lo primero que usted tiene que hacer, ¿sí? No puede irse unilateralmente a suspender sus labores, porque si no, olvídense, pues evidentemente cualquier grupo de trabajadores quisiera, pues en este caso, cesar eh, la prestación de servicios o el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, eh, lo cual pues nos tendría en una constante conflictividad en diversos centros de trabajo, ¿no? Si yo tengo una controversia y directamente me voy a la suspensión de labores, en este caso, pues, si, imagínense ustedes, si ya las formas sindicales, si ya el sindicato hasta cierto punto ha sido degenerado y ha sido tergiversado su concepto en la práctica por determinados sujetos que han visto de este tipo de conflictos una forma de vida, que ojo que no son todos, y no vale la pena generalizar, ni tampoco en este caso como algunas propuestas extremas proponen de la eliminación de cualquier sindicato, porque hay muchos sindicatos que sí cumplen con su función. Eh, si esa forma reglada ya ha sido agotada y ya ha sido, pues en este caso, bastante desgastada, imagínense ustedes cuánto más desgaste existiría si el ordenamiento jurídico no regulara determinadas etapas que van increciendo, o sea, que van cada vez agravándose hasta que definitivamente es irremediable la situación, ¿no? Entonces, la legislación prevé que el primer paso, si bien ya tenemos acá la semilla de ese conflicto económico y social, pues vamos a ver que poco a poco va germinando y la primera etapa que en este caso pues deben acudir los trabajadores y los patronos es a través de una negociación directa, ¿sí? Ya veremos cómo se trabaja esta negociación directa en la clase del día de hoy. Posteriormente a lo que vamos a ver hoy, si no se llega a un acuerdo,
En este caso, tenemos acá una frontera, se puede llegar a un acuerdo y automáticamente al llegar a un acuerdo, pues hay una forma de terminar el conflicto y todos felices para su casa, las personas tienen sus mejores condiciones de trabajo, el patrono defendió sus intereses y en este caso pues se eliminó la controversia dentro de el centro de trabajo, ¿no? Pero puede ser que en la etapa de negociación colectiva no se llegue a un acuerdo, no. Entonces, en este caso, nos vamos a la segunda etapa de un conflicto de carácter económico y social, donde ya hablamos de una etapa de conciliación. O sea, acá la negociación ya la agotamos, necesitamos que un tercero venga a conciliar nuestras posturas, ¿sí? Y esto pues es donde ya aparecen los tribunales de conciliación, ¿sí? Que eso, como les digo, lo veremos en las próximas clases, pero ahorita les hago yo un mapeo de qué es de lo que vamos a estar hablando en las siguientes clases, ¿no? Entonces, tenemos una etapa de negociación. Como les digo, si no se llegan a acuerdos en la etapa de negociación, no es que me autorice inmediatamente también para irme a una suspensión de mis obligaciones contractuales, ya sea como trabajador o como patrono. Y entonces, en este caso, pues tenemos una etapa de conciliación. Si no hay una conciliación, si no hay un arreglo en esta etapa, las partes, ya sea potestativamente, o sea que hay ciertos casos donde la ley regula que es una facultad de las partes someter su conflicto a arbitraje, pero también hay otros conflictos donde obligatoriamente se debe iniciar la tercera etapa de los conflictos de carácter económico y social, que es la etapa del arbitraje. Y en este caso, pues ya los que entran a batear son los tribunales de arbitraje, ¿sí? Los tribunales de arbitraje. Ellos pues emitirán una resolución y en este caso, pues si llegan al arbitraje, es de observancia obligatoria, es el laudo arbitral, y si alguna de las dos partes incumple, pues se puede obligar a cumplir. Y si definitivamente el incumplimiento persiste, pues ya podemos estallar en las formas de expresión colectiva, como son la huelga y el paro, que como les digo, pues eso lo estaremos platicando más adelante, ¿sí? Pero a grandes rasgos y en resumen, de esto van los conflictos de carácter económico y social, ¿sí? Son conflictos reglados, son conflictos estructurados, no son conflictos que de la noche a la mañana estallan y pues le permite a alguna de las partes el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar de, en este caso, conocer la primera etapa de un conflicto de carácter económico y social, ¿sí? Un conflicto de carácter económico y social. Pero previo a ello, quiero que recordemos un poquito el año pasado, ¿sí? Hace 2 semestres, y también pues comprendamos que los conflictos de carácter económico y social eh, y las condiciones de trabajo no son conflictos que surjan de la nada, ¿sí? No son conflictos que si se llegan a concluir, eh, pues en este caso no tengan un respaldo documental de su existencia, sino que en este caso
tienen orígenes, ¿no? Tienen orígenes normativos de las formas de normación colectiva. Y en este caso, yo quiero que remembremos un poquito cuáles son las dos formas de normación colectiva que si en este caso los conflictos de carácter económico y social surgen de controversias por las condiciones de trabajo, ¿cuáles son las dos formas de normación colectiva que regulan o que establecen las condiciones de trabajo? ¿Será que cuando nosotros llegamos a una empresa, pues automáticamente, bueno, si bien tenemos derechos y obligaciones mínimos protegidos por la legislación nacional, pero en este caso, situémonos en una institución, ya sea pública o privada, que tenga desarrolladas sus formas de organización colectiva, sus formas de normación colectiva. Y yo pues tengo una controversia. Con mi grupo de trabajadores tenemos una controversia con nuestro patrono por las condiciones de trabajo. ¿Qué documentos debemos verificar primero si existen o no en el centro de trabajo de nosotros? Y esto es Derecho Laboral 2. Exactamente, Alessio. Hay dos instrumentos, ustedes saben que son cuatro, ¿verdad? Son cuatro, pero en este caso nos vamos a situar específicamente que previo a la iniciación de un conflicto de carácter económico, social, debemos verificar la existencia o no de instrumentos de normación colectiva. Entonces, vamos a ver, aquí decían que no se miraba nada, pero es que efectivamente dejé una diapo libre, instrumentos de normación colectiva. ¿Sí? Va. Ok, como bien dijo acá el compañero Alessio, yo debo establecer la existencia o no de este tipo de conflictos, ¿sí? Y de este tipo de normativa. Y los dos que regulan condiciones de trabajo, por un lado, son los convenios colectivos de condiciones de trabajo. ¿Y cuál es el otro ahí, compañeros? ¿Ustedes lo dijeron? El pacto colectivo de condiciones de trabajo. Muy bien. Desde entre convenios colectivos y pactos colectivos de trabajo. A ver acá, Susana Castro, ¿tiene su micrófono? Susana Castro, ¿me escucha? Susana Castro. No tiene micrófono, Susana. Bueno. A ver, César Franz Manuel, imagino. ¿Tienes tu micrófono abierto? César Franz, ¿me escuchas? Bueno, creo que hay otro compañero que no tiene micrófono. Vamos a ver acá. Chica, Alejandra del Rosario se salió de la clase. A ver acá. Carmen Andrea Molina. Sí, ¿no? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carmen. Un gusto en saludarle. A ver, platiquemos un poquito acá. ¿Cuáles son las diferencias entre un convenio colectivo de condiciones de trabajo y un pacto colectivo de condiciones de trabajo?
¿Cuáles son las diferencias principales, Carmen? Empecemos por los sujetos. Empecemos por los sujetos, Carmen. ¿Qué sujetos están legitimados para negociar un convenio y para negociar un pacto de parte del lado de los trabajadores? Respecto a sujetos, ay, ¿Quiénes son? Ubiquémonos. Hay dos formas de organización colectiva de los trabajadores. ¿Sí? Carmen, ¿se recuerda de eso? Va. sí. Y una de las diferencias también entre ellos es la forma en la que negocian sus condiciones de trabajo. Los convenios colectivos de condiciones de trabajo tienen una mayor trascendencia que un pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿o usted considera que son lo mismo o no? Carmen. Tal vez pueden tener más trascendencia. Bueno, sí, ¿verdad? Efectivamente, pues un pacto colectivo, pues también esa es una de sus diferencias, ¿no? Tiene carácter de ley profesional, ¿sí? Pero entonces, pensemos, si el pacto colectivo tiene esa característica que lo diferencia del convenio colectivo, es porque quien negocia el convenio colectivo, pues debe tener algunas preeminencias sobre la otra forma de organización colectiva del trabajo. Entonces, una vez situados ahí en Derecho Laboral 2, ¿quién negocia los convenios colectivos y quién negocia los pactos colectivos? Eso lo vimos incluso en la primera clase. Carmen. ¿Lo tenemos por ahí? No lo apunté como tal. Va, entonces apúntelo ahorita. A ver, Anthony está levantando la mano ahí. Adelante. Los pactos colectivos son formados por los sindicatos y los convenios por los comités ad hoc. No formados, No sino es que sean formados, va, Anthony. formados, sí. Son negociados. Primera diferencia entonces. Ad hoc o grupo coaligado. Ustedes, GP. Va. Esa es la primera diferencia entre un convenio colectivo de condiciones de trabajo y un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Anthony, fundamento legal. El comité ad hoc está en el artículo 374 y 377 del Código de Trabajo. Es el 374, 375, si no me recuerdo, eso es el fundamento legal de esto que estamos platicando. ¿Y el sindicato en qué artículo está su fundamento de la negociación del pacto colectivo? Anthony. Ese no lo recuerdo, Elic. Artículo 51. ¿Sí? Artículo 51 del Código de Trabajo. Dele lectura para que no se lo olvide. Ahorita voy. 50. Solo no me le dé lectura a todo, solo deme lectura a... Bueno, en este caso, sí, solo el primer párrafo. Artículo 51 del Código de Trabajo. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Ahí está. Vaya bien, entonces Antonio, ya no se le va a olvidar. El artículo 51 es el que nos establece la relación entre los sindicatos como únicos sujetos legitimados para negociar un pacto colectivo con sus patrones, ¿sí? Mientras que del artículo 370, creo que solo es el 375 del Código de Trabajo,
se regula, no, mi código, espérenme. No, sí, también es el 374. Se regula, en este caso, que es el comité ad hoc o el grupo, en este caso, coaligado, ¿sí? Grupo coaligado, no sé por qué les puse GP. Grupo coaligado, el que tiene la facultad de negociar los convenios colectivos de condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, pues la segunda diferencia, que es más obvia, es en este caso, pues el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional y el convenio colectivo, pues en este caso únicamente queda en acta, ¿no? En acta, ¿sí? De conformidad con el 375 del Código de Trabajo. Y el de la ley de carácter profesional es el artículo 49 del Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, en la ley profesional es homologado por el Ministerio de Trabajo. Incluso algunas personas han intentado inconstitucionalidades por esa misma carácter de ley que tiene, mientras que el convenio pues queda en acta, ¿no? Queda en acta suscrita entre el patrono y el grupo organizado de trabajadores, ¿sí? Entonces, tenemos pues nosotros esta diferenciación, ¿sí? Porque, ojo con esto, esta diferenciación también nos da una pauta o un inicio de la diferencia entre las formas de negociar colectivamente cada uno de estos, ¿sí? Y para eso avanzamos a la siguiente diapositiva. En las formas de negociación colectiva hay dos. Una es el arreglo directo, ¿sí? Otra es la vía directa, ¿sí? Y se definen de esta forma, según pues yo acá les traigo un extracto, ¿no? de este texto que me parece que es una buena guía para su estudio, ¿verdad? Aunque, como les digo, ¿verdad? No es obligatoria la compra de los textos, yo les voy a traer las definiciones y los temas pues ya trabajados, ya condensados para que ustedes lo trabajen, porque yo sé que, bueno, ahorita en cuarto y quinto año, yo creo que las inversiones se deben ir más en notariado, ¿no? Ustedes, buenos textos de notariado, buen texto de mercantil, incluso de procesal civil. No, con esto no le estoy diciendo que laboral no sea importante, pero eh, sí, va orientado un poquito más eso, donde uno se la puede rifar ahí y tener una mala nota y complicar un poquito el camino al cierre, ¿verdad? Que espero pues que todos el otro año estén cerrando por estas alturas del año. Pero bueno, ¿verdad? El arreglo directo, pues lo podemos definir como un intento o una instancia de solución de conflictos, pero esta instancia es de carácter extrajudicial, ¿sí? No es judicial, no la conoce ninguna forma de organización de tribunales de trabajo que ya vimos, ¿sí? Sino que es una negociación de carácter extrajudicial en la cual patronos y trabajadores intentarán, mediante convenio, solucionar o resolver las controversias que han surgido dentro del centro de trabajo, ¿sí? Y una vez surgidas dentro del centro de trabajo, requieren una solución inmediata. Pero esta negociación colectiva, esta forma de negociación colectiva como arreglo directo, no tiene, en este caso, la capacidad de suspender las actividades laborales, ¿sí? Es una negociación directa entre los dos sujetos y lo que buscan es, bueno, pongámonos de acuerdo, nombremos nuestras comisiones de forma oficial y una vez nombradas nuestras comisiones de forma oficial, en este caso, pues trataremos de buscar la mejor solución para todas y todos, ¿sí? Los trabajadores, con el propósito, pues evidentemente,
evidentemente, de no llegar hasta, en este caso, pues, una crisis que lleve a la suspensión de labores, ¿sí? Y, bueno, este tipo de arreglos directos, ¿sí? Este tipo de arreglos directos, ojo con eso, tienen un desarrollo o características que lo diferencian con la otra forma de negociación colectiva, que es la vía directa, ¿sí? Ahorita estamos tratando propiamente lo que es el arreglo directo, ¿sí? Y el arreglo directo, ustedes pues lo pueden encontrar esbozado o lo pueden encontrar regulado en, bueno, en el artículo 375 de su Código de Trabajo. Y vean ustedes lo que es susceptible de negociarse en un arreglo directo. Es susceptible de negociarse convenios colectivos, ¿sí? También se pueden llegar a negociar contratos colectivos cuando el patrono tiene un interés en obligar a determinado grupo de trabajadores a cumplir con ciertas condiciones o ciertas obligaciones contractuales. Pero principalmente lo que se negocia son los convenios colectivos, ¿sí? Los convenios colectivos. Y entonces, si en el arreglo directo lo que tiene la finalidad es establecer un convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿quién es el sujeto legitimado para iniciar el arreglo directo? Comités ad hoc. Exactamente, los comités ad hoc o los grupos coaligados. Y esa es una diferencia entre el arreglo directo y la vía directa cuando se están negociando condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, viene el comité ad hoc o el grupo coaligado de conformidad con el artículo 374 del Código de Trabajo, artículo 374. Y en este caso, pues, debe evidentemente plantear, ya sea de forma verbal o por escrito, los planteamientos de, en este caso, un convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Haciendo la salvedad también que esta vía también puede ser utilizada para negociar un contrato colectivo, solo que el contrato colectivo sí lo tiene facultades para negociarlo el sindicato, ¿sí? Pero en temas de conflictos de carácter económico y social, los grupos coaligados o los comités ad hoc, de conformidad con ese artículo 374 del Código de Trabajo, plantean de forma verbal o de forma escrita sus peticiones, sus quejas o solicitudes, incluso llama el Código de Trabajo, ¿sí? Y en este caso, tiene una obligación el patrono de atender esas quejas o solicitudes, ¿no? En dado caso de no atenderlo, ya lo veremos más adelante, da la facultad de los trabajadores de iniciar pues una forma de presión en una expresión de carácter colectivo, ¿no? Bueno, entonces vienen estos trabajadores organizados de esa forma, le plantean sus quejas o solicitudes al patrono. De este planteamiento, pues se da un aviso a la autoridad administrativa del trabajo. ¿Con qué propósito? La autoridad administrativa del trabajo puede, que en este caso es la Inspección General del Trabajo, puede darse por enterada de esas quejas y solicitudes, puede nombrar lo que se conoce como, no se los coloqué acá, como un amigable componedor, amigable
componedor. ¿Sí? Y este sujeto, amigable componedor, que todavía estamos en una fase extrajudicial, tiene la finalidad específica de buscar formas ecuánimes de llegar a acciones entre trabajadores y el patrono. Una vez pues organizado un poco ligado o comité ad hoc, plantean sus quejas y sus solicitudes y básicamente tenemos una bifurcación en dos opciones, ¿sí? La primera opción es que efectivamente, de buena fe, se lleguen a los acuerdos necesarios para solucionar la controversia en el centro de trabajo, ¿sí? Entonces, una vez solucionada esta controversia, evidentemente no puede quedar de palabra, ¿verdad? Debe quedar por escrito. Entonces, de conformidad con el artículo 375, ¿sí? Del Código, en este caso de trabajo, ¿sí? Se debe faccionar, mal esto, se debe faccionar un acta de arreglo directo, ¿sí? Un acta de arreglo directo. En este caso, el artículo 375, en su segundo párrafo, regula cuál es la finalidad, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de remitir a la Inspección General del Trabajo en 24 horas, ¿sí? De esta acta de arreglo directo? Y ojo, la principal obligación de remitir esta acta a la autoridad de trabajo es del patrono. Pero si el patrono no cumple con este plazo y no cumple con enviar la copia a la Inspección General del Trabajo de forma diligente, ¿sí? Entonces lo puede enviar el grupo coaligado de trabajadores, ¿sí? Va. Y alguien que me pueda leer el segundo párrafo del artículo 375 del Código de Trabajo. ¿Por qué enviamos nosotros esa acta a la Autoridad Administrativa del Trabajo? ¿Algún voluntario o voluntaria? Cristian levantó la mano, adelante. Y después voy con Velvet Saray. De acuerdo. Artículo 375. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contrarien las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se trata de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueran patronos. Sin perjuicio de que la parte que hubiera cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se hubieran causado. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Pues ustedes pueden ver acá que evidentemente existe un interés, ¿sí? Existe un interés en enviar a la Inspección General del Trabajo este acuerdo, porque como creo que lo habían preguntado hace una o dos clases un compañero o una compañera, que este compañero y compañera dijo, Lick, ¿qué pasa si los trabajadores firman un documento que hace regresar sus derechos, que es regresivo y que no es progresivo? En este caso, pues se los comentaba, ¿verdad? La Autoridad Administrativa del Trabajo interviene y hace ver ese retroceso en las condiciones del trabajo y se tiene por nulo ese acuerdo, ¿no? Recuerden ustedes que en el derecho laboral toda norma pues es una garantía mínima y siempre debe ser superada, no debe ser de forma regresiva pactada, ¿no? Entonces, ustedes en ese artículo 375 pues tienen la finalidad de enviar a la Inspección General del Trabajo su convenio, ¿sí? El acta con la cual pues llegaron a ustedes
como trabajadores coligados, le estoy hablando a ustedes como trabajadores, pero también puede ser como patronos, con su patrono para la mejora de las condiciones de trabajo. O si no existía convenio, pero no tienen las características para constituirse en un sindicato, en este caso, pues crear un convenio, ¿sí? Crear un convenio que les permita a ustedes regular la forma en la cual van a ejecutar el trabajo con determinadas condiciones para solucionar cualquier controversia, ¿sí? Pero también puede darse el segundo escenario. El segundo escenario es que en el arreglo directo no lleguemos a una solución, ¿sí? No lleguemos a una solución. Y en este caso, tenemos que ya dar un avance, un paso más, una vez se ha roto la negociación, ¿sí? A la siguiente etapa de un conflicto de carácter económico-social. Y esta segunda etapa, ¿cuál es? De conformidad con lo que vimos al inicio de la clase, Velvet Saraí, que levantó la mano. Velvet Saraí, ¿estará por ahí? ¿Sí están escuchando ustedes? Sí escuchamos, licenciado. Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿qué etapa procede entonces? La etapa de conciliación. Etapa de conciliación. La etapa de conciliación, artículo 377 del Código de Trabajo, ¿sí? El artículo 377 del Código de Trabajo nos regula el supuesto en el cual no existió un arreglo directo, pero esto es solo para comités ad hoc o grupos coaligados, ¿verdad? Se constituyen, una vez constituidos, su primera obligación, de conformidad con el 376 del Código de Trabajo, es dar aviso a la Inspección General del Trabajo en un plazo de 5 días, sobre la constitución de su grupo, ¿sí? Una vez se constituyen y dan su aviso, para recapitular, plantean sus quejas o solicitudes de forma verbal o por escrito, el patrono está obligado a conocer esas quejas o solicitudes y básicamente tiene dos caminos, ¿sí? Llegar al acuerdo y acabar el conflicto, o pues tener que avanzar a la fase de conciliación, que en este caso pues ya es una etapa judicial. Lo anterior es una etapa extrajudicial, ¿sí? Entonces, ¿tenemos alguna duda con la clase del día de hoy? Ya en la próxima clase vamos a conocer también la vía directa, que tiene algunas diferencias con, algunas diferencias muy específicas, muy puntuales con el arreglo directo. Y ya una vez agotada la vía directa, pues vamos a entrar ya a conocer lo que son la segunda etapa procesal, ¿verdad? Que es la etapa de conciliación. ¿Tenemos alguna duda con esto? No, licenciado. ¿Seguras? ¿Seguros? Licenciado, sí tengo Laura María una... levantó la mano acá. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches. Solo con los 5 días son los que están regulados en el artículo 376 de dar aviso a la Exactamente. inspección, ¿verdad? Entonces, Ujú. antes de plantear las quejas, se debe dar aviso a la inspección general. Exactamente. Sí. Ok, gracias, licenciado. Bueno, Licenciado. Ronnie levantó la mano, adelante.
Sí, con una pregunta. En el caso del arreglo directo, ¿no hay ninguna protección para los trabajadores para que el patrón no pueda tomar represalias en contra de ellos? No, de hecho, esa es una de las cuestiones que menciona también el autor, ¿verdad? Como una crítica. Deja desprotegidos a los trabajadores como están en un grupo coaligado. No pueden, porque a veces los sindicatos, para superar esta deficiencia de la normativa del Código de Trabajo, nombran como negociadores a miembros de su propio comité ejecutivo, quienes gozan de inamovilidad. En este caso, el arreglo directo pues tiene esa debilidad, ¿verdad? Que no le permite gozar de inamovilidad a los trabajadores. Por eso es que algunos trabajadores, esa ya es estrategia jurídica, ¿sí? Y que después pierden, evidentemente pues se desestima el conflicto, pero lo que hacen, Ronnie, es que no agotan la etapa de negociación. Plantean directamente su demanda colectiva, su conflicto de carácter económico y social ante el juez de trabajo, porque de conformidad con la ley, una vez planteado el conflicto colectivo, inmediatamente el juez debe dictar las prevenciones para que todos los trabajadores gocen de inamovilidad de todo el centro, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia que se está saltando un procedimiento, pero en la práctica lo hacen algunos grupos coaligados para precisamente buscar la protección de la inamovilidad. Claro que después el patrón no se puede defender y puede alegar de que no se agotó primero esta etapa, ¿verdad? Entonces hay que retrotraer el proceso, pero en lo que se plantea ya tienen esa garantía, ¿verdad? Pero eso es algo muy fuera de lo legal, pero fuera de lo correcto que se debe hacer procedimentalmente, ¿ok? Entonces, en este caso, no se agota totalmente el arreglo directo, sino que se van directamente a plantear la demanda ante el O sea, juez. lo hacen en paralelo, ¿sí? Eso es algo ya muy de la práctica, lo hacen en paralelo. Agotan por acá el arreglo directo, lo siguen bien, pero aparte plantea a otro grupo de trabajadores un conflicto para protegerse entre todos, ¿sí? Gracias, De licenciado. hecho, eso es algo que en la práctica sucede mucho en nuestra institución, en la USAC. Ahorita la USAC, la Universidad de San Carlos, tiene 4 conflictos de carácter económico y social que le dan inamovilidad a todos los trabajadores. Y pues en algunos ya se agotó la vía directa, en otros no se ha agotado la vía directa. Pero se hace como una estrategia para gozar de inamovilidad en lo que se prepara el conflicto de carácter económico y social. Pero eso es algo, como les digo, ya muy de la práctica. Evidentemente no se los voy a preguntar en el examen, pero solo es para que ustedes lo conozcan. Ustedes me piden la diapositiva anterior, ahí se las coloco, ¿ok? Bueno. Jorge Marlon, levantó la mano, adelante. Gracias, licenciado. Solamente retrocediendo un poquito, no sé si usted podría volver a comentar lo del tema de amigable componedor. El amigable componedor, que es lo que vamos a estar viendo también en la próxima clase, es una opción que tienen las partes para poder arreglar su diferencia. Por ejemplo, se solicita ante la Inspección General de Trabajo, esperen ustedes, se solicita ante la Inspección General del Trabajo o se le da aviso, ¿sí? De conformidad con el artículo 376 del Código de Trabajo, se le da el aviso a la Inspección General del Trabajo. Y en ese aviso ustedes le pueden decir, vamos a negociar directamente con el patrón, o si bien vamos a negociar directamente con el patrón, le vamos a solicitar a la inspección que nos nombre un amigable componedor, ¿sí? Amigable componedor. Y este amigable componedor no es judicial, es únicamente un tercero que lo que busca es normar las distintas pues, posturas y cómo se va a desarrollar el arreglo directo, pero no tiene ninguna facultad para
poder por sí mismo llegar a acuerdos. Los acuerdos acá, los protagonistas son los trabajadores y el patrón, nadie más, ¿ok? Entonces, es como un árbitro, pero no es técnicamente correcto decirle un árbitro porque árbitros son los del tribunal de arbitraje. Pero es un tercero que busca dirigir la discusión del arreglo directo, ¿ok? Es como un asesor, licenciado. Sí, más allá de, no porque no asesora a las partes, únicamente mediador. guía la discusión. Podría decirse como un mediador, pero como les digo, hay frases, hay palabras que no me gusta usar porque en la etapa de conciliación, ahí sí hay conciliadores, ¿va ustedes? Entonces, para no confundirnos, ¿verdad? Ronnie pregunta, en el caso de que un patrono despide a un trabajador en la fase del arreglo directo, ¿qué procede en ese caso, Lick? Bueno, pues si es un despido indirecto o un despido directo, entonces ahí procede, pues, si no es justificado, pues la demanda individual, ¿verdad? Pero en este caso es individual. Si hicieron esta estrategia que yo les conté, como eso es algo muy de la práctica, pues en ese caso procede el incidente de reinstalación, ¿verdad? Pero es algo que ya veremos en la próxima clase más a profundidad, ¿ok? ¿Estamos? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Sí, no? ¿Sí, no? No, licenciado. Va. Entonces, pues con esto concluimos la clase del día de hoy. El próximo miércoles vamos a ver la vía directa y con eso pues agotaríamos esta primera etapa procesal. Y ya después la próxima semana vamos a entrar a conciliación y nos cae de mala suerte para mí, ¿verdad? Porque a mí me gusta dar clases, más allá de que la semana pasada tuve un contratiempo. La feria cae 15, lunes, entonces no vamos a tener clase. Entonces, la próxima clase pues va a ser, la próxima semana solo va a ser el miércoles. Entonces, pues ya después de eso veremos cómo quedamos con el calendario de exámenes y si tengo que platicarles ya de la próxima clase del contenido de examen parcial, pues lo hablaremos, ¿ok? Entonces, tengan ustedes una muy buena noche. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.